Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos, les saludamos con mucho afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesando que sobre nosotros Jesucristo es el Señor, que Él tiene, como sabemos, asignado por el Padre, un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, dice la Escritura, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Un abrazo cariñoso. El Señor les bendice, hermanos. Quiero invitarles a que me acompañen, por favor, a una lectura de la palabra del Señor en el libro de Job. Hermanos, Job, en el capítulo 19, por favor. Job, capítulo 19. Vamos a leer allí los primeros 10 versículos. Job 19, versículos 1 al 10. Quiero recordarle que estamos intentando examinar algunas verdades de la palabra del Señor que nos enseñan, que nos muestran cómo es que tenemos un Dios que da vida a los muertos. Y que claro, también Él en su autoridad llama las cosas que no son como si fueran. Estamos trabajando en esto de que Él da vida a los muertos. Amén al Señor. Job capítulo 19, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Amén. Amén. Me parecería, amados hermanos, que reiterar la lectura del verso 10, aunque solo sea eso. Dice, me arruinó. Está hablando de cómo siente Job que Dios le ha tratado a él. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor.
Quisiera invitarles a considerar, amados en el Señor, en forma, tiene que ser resumida porque el tiempo de que disponemos no es tanto como quisiéramos, pero observar cómo, según hemos trabajado, Job cae bajo un trato de Dios, el Señor, quien autoriza a Satanás primero a que le quite todos sus bienes. Primera cosa. Y entre lo que tenía Job, le fue quitada su familia, fueron muertos sus 10 hijos. Y luego, ante una nueva arremetida de Satanás, que solo busca hurtar, matar y destruir, el Señor le autoriza para que también toque el cuerpo de Job y atraiga sobre él una sarna maligna que no le permitía estar bien de día ni de noche. Cuando se escucha, se dice entre nosotros, cuando corrió la voz, cuando se escuchó que Job, un hombre riquísimo, dice el capítulo 1, más rico que todos los orientales. Un hombre, él mismo dará testimonio luego de que él era un hombre que aconsejaba. Creo que lo hicimos notar antes cuando dice la Escritura que él era un hombre temeroso de Dios. Por tanto, si había temor de Dios en su vida, él era un hombre muy sabio. Era un hombre que tenía sabiduría en su alma. Entonces, él era un anciano, un hombre mayor, que daba consejo, que instruía, y por ser un hombre tan adinerado, entonces claramente era conocido, considerado. Se corrió la voz, decimos. Se supo la noticia de que Job había perdido todo lo que tenía. Seguramente vinieron algunos de tierras cercanas y lejanas para estar con él cuando debió dar sepultura a sus 10 hijos. Pero luego se manifestó aquello que conocemos, en que ante la enfermedad, sobre la promesa misma, sobre la situación misma de pobreza que estaba viviendo, ante la necesidad de buscar apoyo en un trozo de ladrillo para quitar el dolor y la desesperación que la sarna le producía. Mientras todo esto vivía, la Escritura dice que con su boca nunca pecó Job delante de Dios. Y dice en el capítulo 1, y no atribuyó Dios despropósito alguno en contra del Señor. Lo que sabemos es que su propia mujer le dice, y aún mantienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y se inició una vida, hermanos, en Job se inició una vida difícil. Permítame emitir un juicio. Difícil de entender nosotros, difícil. Nosotros conocemos, usted y yo conocemos a mucha gente que vive en una situación de pobreza. Algunos con muchas necesidades, algunos incluso con dificultades en la comida. Pero no es una cuestión que para ellos provoque un shock, un golpe, en términos de que le ha cambiado la vida. No. De hecho, hay casos excepcionales de hombres, no sé, más bien hombres que se han ido a la soledad, a la montaña, ermitaños, que cuando alguien llega a ellos a conversarles, ellos dicen, no, yo fui de una familia buena, estuve en tal parte, pero
Pero no son hombres que están pasando hambre, no son hombres que viven desesperados, ni mucho menos que vivan en enfermedades. No. El caso de Job estaba él allá arriba, allá estaba. En todo el contexto que ya hemos conocido y que algunos han estado empezando a leer y se dan cuenta lo hermoso que era esa vida de Job. Sin embargo, el Señor, el Dios de los cielos, en su autoridad, en su poder, en su gloria, se enfrenta a Satanás y provoca un desafío ante Satanás, dando Dios testimonio de que Job no era un hombre cualesquiera, sino que era un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo dice el Señor. Y Dios permite, hermanos, y Dios permite que este hombre no solo pierda todo, no solo pierda a sus hijos también, no solo se rompa, se desintegre su casa, sino que también su cuerpo sea dañado de tal manera que cada día era un día de agonía en la vida de Job. En algún minuto, después de un tiempo ya, en algún minuto se manifiesta la presencia de 3 amigos de Job. Uno dice, qué bueno, mis amigos están conmigo. Qué bueno. Esperaba que la esposa hubiera apoyado. Esperaba que la esposa le hubiera dicho como se dice frente al altar en el tiempo previo a la fiesta, cuando el vestido es bonito, cuando la música está bonita, cuando los trajes son elegantes. ¿Y qué se dice ahí? ¿En vida sana o en una vida enferma? En riqueza y en pobreza. Recuerde usted, pues. Sí, pero cuando Job estuvo enfermo y cuando Job estuvo pobre, entonces la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, qué reconfortante para Job, ¿eh? Qué reconfortante que aparezcan 3 amigos. ¡Ay, qué bueno, qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso es eso! Que en situaciones difíciles que hemos vivido, que cada uno de nosotros ha vivido, si uno dice, pero qué bueno porque está conmigo, está aquí, está cerca, está presente, aquel que públicamente ha declarado ser mi amigo, o que somos amigos, entonces uno dice, muy bien, aquí se va a proceder de la forma correcta, se va a hacer como Dios quiere, como Él demanda que se hagan las cosas, porque amigos hay mejores que un hermano, dice la Escritura. Y porque el amigo es alguien que ama siempre. Porque el amigo es aquel que, si es amigo, tiene amor por el amigo. Y la Escritura va a enseñar que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, la presencia de amigos, hermanos, era tan importante en el tiempo en que estaba viviendo Job. La Escritura dice, si usted quiere hacer un breve paseo conmigo por algunas páginas de este libro de Job, si usted observa en el capítulo 2, en el versículo 13, leamos el 12, discúlpeme, seriamente, pero también el 11, hermanos, 11, 12, 13. Dice el 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y mire que son buenos amigos, y para consolarle. Eso hacen los amigos, consolarle. Amén. Los cuales, dice, alzando los ojos desde lejos,
no lo conocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Mira el versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amigos que vinieron para condolerse de él y para consolarle. Se afectaron al ver el cambio que tenía la presencia, la figura de Job. Y estuvieron allí con respeto, hermanos, entendiendo la situación. Durante 7 días solo estuvieron. No hablaron nada, no dijeron nada. Observaban cuánto dolor había en la vida de Job. Una vez más, qué bueno es tener amigos. El capítulo 3 habla de cómo Job, frente a sus amigos, abre su boca. Y una de las primeras cosas que dice en el versículo 3 es: perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Perezca ese día. Y va a desarrollar toda una figura poética muy hermosa de cómo él hubiera querido que mejor nunca se hubiera abierto esa matriz, nunca se hubiera anunciado que un varón había nacido, que nunca se hubiera hecho fiesta porque un niño estaba presente en casa. Hay una figura hermosa que deben los hermanos examinar. Una vez que guarda silencio Job, uno de los amigos, Elifaz, le dice, versículo 6 y 7 del capítulo 4, hermanos, 6 y 7. Dice el 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mire, por favor, cómo le están diciendo, bueno, tú que hablabas tanto del temor de Dios, tú que tanto temías a Dios y ponías tu esperanza en la integridad de tu camino, tú pues. Versículo 7 le dice Elifaz, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, si estás perdido, si ya eres otro, es porque no hay inocencia en ti. Y si estás destruido como te vemos, es porque no eres recto. El Señor no destruye a los rectos. Job les va a hacer notar en el capítulo 6 que él no está luchando contra cualesquiera, sino que es el Señor el que le ha atacado. Él dice, las saetas del Todopoderoso están sobre mí. Y en el capítulo 7, él va a decir cómo es posible que Dios, con el poder que tiene, con la fuerza que tiene, con la autoridad que tiene, cómo es posible que Él me ataque a mí, que Él luche contra mí, dice. La condición que Él tenía, dice el versículo 2 del capítulo 7, como el siervo suspira por la sombra, o como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses, hermanos, meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba.
Mira el verso 5. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Entonces, ¿qué dice él al Señor? Verso 7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Verso 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. No me verán más. Versículo 21 del mismo capítulo 7. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Observe que hay una suerte de poema. Hay así como una loas a la muerte. La necesidad que tiene de recordar lo débil que es el hombre en la vida, pero lo débil que es él. Y dice, los que me busquen, los que me miren, los que me vean hoy, no me verán mañana. Él entiende que en las condiciones que está, es una condición de agonía. Habla otro de los amigos. Y en el capítulo número 9 de Job dice algunas cosas que queremos a lo menos plantear, porque tiene mucho que ver con situaciones que la iglesia del Señor vive en estos días. Verso 1 y 2. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Está hablando antes el amigo de la grandeza de Dios. Ciertamente yo sé que es así. Dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Por qué no aprovechamos de honrar al Señor por aquello que la iglesia ya sabe? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor entonces. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? En el verso 4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Quién? Versículo 22, hermanos. Una cosa resta que yo diga. Verso 22. Al perfecto y al impío, Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de lo inocente. Por favor, mire el verso 24. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién? ¿Quién es? ¿Dónde está? Dice que nuestro Dios es tan grande y tan imposible de comprender que Él observa que las tierras, en este tiempo podían ser los edificios, las construcciones. La tierra, dice, es entregada en manos de los impíos, en vez de ser entregada en manos de los hijos de Dios, de los que hacen la justicia, de los que están en la gracia. No, dice, la tierra es entregada en manos de los impíos. Y como si fuera poco, dice el mismo Señor, Él cubre el rostro de sus jueces, de tal manera que los que tienen que administrar justicia no tengan capacidad para hacer las cosas en la gracia de Dios, en la justicia de Dios. Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no lo hace Él, ¿quién va a decir? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? Habla el tercer amigo en el capítulo número 11. Leo solo un versículo. Mira el versículo 6 de lo que este hombre dice. Versículo 6.
Necesario el 5 para entender el 6, hermano. El 5 dice, mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza. Le dice este hombre, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Aleluya. Volvamos a decir que quienes visitaban a Job eran 3 amigos, digamos. Pero 3 amigos. Que en su condición de amigos se sentían con el derecho de juzgar. Pero no juzgar, como dice la Escritura, juzgar justo juicio. No juzgar en la gracia de Dios. No juzgar según la palabra de Dios, sino que juzgar según la vista de sus ojos. Entonces, ¿cuál era el principio aquí? Dios no castiga nunca al bueno. Dios no castiga al que hace las cosas bien. Dios no castiga al que es recto. Dios castiga al que es malo, al que es pecador, al que se ha portado mal con Dios. A ese Dios lo castiga. Permítame decirle, hermanos, que no solo ellos lo veían así. En una creencia generalizada se enseñaba de esa manera. Si alguien lo hace mal, si alguien es malo, Dios le castiga. Por tanto, cada vez que alguien pasa por tiempos difíciles, cada vez que alguien pasa por enfermedad, cada vez que alguien es tratado por Dios, no hay duda, es por el pecado que tiene. Entonces hay que provocarle, hay que confiese, a que se arrepienta, etcétera. Seguramente usted va a recordar, ya estará recordando aquel hombre ciego que estaba en el camino cuando el Señor iba pasando. La Escritura dice que era un ciego de nacimiento. Y también dice que los discípulos del Señor se acercaron al Señor para decirle, Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Usted lo recuerda? Porque el entendimiento era muy claro. Si Dios trata con un hombre, lo trata por causa del pecado que ha cometido. Creo que alguna vez algo hemos dicho. Hay en nosotros mucha facilidad para juzgar. Tenemos facilidad para juzgar, entre otras cosas, porque mientras más juicio emitimos contra otro, mientras vemos que el otro es más pecador y lo podemos establecer, entonces aparece mi figura un poco más elevada, aparece bastante en mejores condiciones. Que el Señor nos ayude en esto. Que el Señor trate con nosotros en esto, hermanos. Si alguna vez nos hemos equivocado de esta manera, que el Espíritu del Señor primero reprenda aquella acción que hayamos vivido y que nos arrepintamos delante del Señor. Pero en segundo lugar, que podamos decir, Señor, quiero que pongas tal sabiduría en mi alma que nunca más juzgue a mi hermano o a mi hermana, porque no tengo mandamiento, no tengo comisión del Señor para juzgar a ninguno. Aun quienes por la gracia de Dios, el Señor en su misericordia nos ha tenido por fiel y nos ha puesto en el ministerio, aún en el trabajo ministerial. Ninguno de nosotros está autorizado para juzgar al hermano y mucho menos para acusarlo si no tengo una palabra del Señor sólida, firme, si no tengo hechos contundentes que me permitan, de nuevo, no juzgar al hermano, sino que juzgar la situación. De tal forma que por la palabra del Señor y por el apoyo y por la oración conjunta y por el trato del Espíritu, el hermano, aleluya, sea restaurado y sea salvado. Porque ¿qué dice la Escritura? Que lo cojo, amén, que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que el Señor busca.
Estos amigos de Job no vinieron con ese entendimiento. Entonces, ¿sabe cuál es la respuesta de Job a todas estas acusaciones? Mire por favor en el capítulo número 13. Job capítulo 13. El versículo 3, hermanos. Mas dice, yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Y querría razonar con Dios. Versículo 10. Él le dice a los amigos que lo acusan a él de pecado, Él os reprochará de seguro. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Versículo 12. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Mire lo fútil que es, ¿no? Lo débil que es. Escuchadme, dice, y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Verso 14. Porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. Verso 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación. Se producen nuevas reacciones de uno y otro lado. Finalmente, llegamos a lo que hemos compartido del del capítulo 19 de Job, hermanos. Y aquí el punto central es lo que está dicho a partir del versículo 13. El versículo 10, hermanos. Me arruinó, dice, está hablando del trato de Dios sobre él. Me arruinó por todos lados y, aquí está, ¿ve? De ahí se inicia. Y perezco, me muero. Ese es el punto. Ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. La Escritura dice que si un árbol es cortado y sus raíces permanecen en la tierra, todavía hay esperanza, porque luego va a retoñar, dice. Así está escrito. No, Job dice, a mí me ha tratado de tal manera que soy como un árbol arrancado. Estoy muerto, no tengo ninguna posibilidad. Versículo 13, por favor, 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos, a los hermanos. Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Verso 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. 18. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Está o no está muerto Job? Popularmente decimos, este es un muerto en vida. Alguna vez lo habrá oído. ¿Estaba o no estaba en una permanente agonía? Él no era importante para nadie ahora. Nadie le consideraba. Sus amigos se habían ido. Su parentela se había retirado. Los criados ya no le obedecían.
Aquellos que él había alimentado y había cubierto, ahora lo despreciaban y le daban la espalda. Es como se trata a un muerto, hermanos, ¿o no? Sin embargo, brota en el alma de este varón una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Y en medio de tanta desesperanza, en medio de esta vida que era un morir diariamente, él entiende que ahora que está muerto a los ojos de todos, Job entiende que este es el tiempo en que debe operar Dios, porque Dios da vida a los muertos. Mire cómo brota una palabra que no solo es hermosa, sino que es profética, con un cumplimiento que el Espíritu nos ayuda a entender. Mire el versículo 25, por favor, santos hermanos. Partamos en el 23, discúlpeme. Verso 23, dice él: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que quede el antecedente? 24, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Cuáles son las palabras que tanto le importan a Job? ¿Por qué quiere que queden escritas y o esculpidas para la posteridad? Verso 25. Él que está agonizando, que se siente morir, que siente que la muerte gobierna su vida, él dice: yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de tanto dolor y muerte, hay una palabra de esperanza en Job. Hay una palabra de confianza absoluta. Y él proclama que hay uno, aleluya, que traerá el trabajo de redención, la comisión de redención. Hay uno que se levantará sobre el polvo y que en él y por él vendrá la victoria sobre la muerte. Por eso es que Job habla de cómo él muere cada día. Él habla cómo ya no existe para nadie, porque los suyos, los cercanos, a los que tanto amó, dice, ninguno le ve, ninguno le conoce, ninguno se preocupa, ninguno le atiende. Más bien, todos se han ido, como se deja un muerto en la sepultura el día en que debe ser entregado a la tierra. Luego hay abrazos y todos se van y el lugar queda desierto. Así lo veía Job respecto de su vida. Pero él sabía que su Redentor estaba vivo. Y él decía: yo en mi carne he de ver a Dios, yo he de ver al Señor. Y ahora que Job declara su condición de muerte, entonces la pregunta es: ¿y qué habrá hecho Dios? ¿Y qué hace Dios cuando un hijo suyo está en esa condición? ¿Qué hace Dios cuando un hijo suyo muere? ¿Qué hace Dios? Por favor, aquí mismo en Job, claro, en el capítulo 42. Job 42, último capítulo, hermano, del libro. Job 42. Los primeros versículos, hermanos, hablan de cómo Job tuvo una confesión preciosa delante de Dios el Señor.
Y él dice en el verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Muy bien. Entonces en el verso 7, por favor, verso 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job. ¿A qué palabra se refiere? Al capítulo 38, 39, 40 y 41. Amén. 38, 39, 40 y 41. Hermano, debe hacer un esfuerzo y leerlo. Debe, no importa que varias cosas no las entienda ahora, pero debe leerlo y debe con oraciones y con quietud de espíritu observar la palabra que viene directamente del Señor. ¿Cómo ve el Señor las cosas? Y cómo nos ve a nosotros, hermano. Verso 7 entonces del capítulo 42. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, el primero de los tres amigos, al parecer el mayor, el que primero empezó a hablar, el que tenía una palabra de autoridad y el que le decía a Job, Dios no trata mal a los rectos, Dios quebranta al pecador, al que lo ha hecho mal, no hay duda. Entonces Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, dice en el 8, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, aleluya, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Verso 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad sudita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y, escuché, Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Amén al Señor. ¿Qué decimos? Que por la integridad de Job, que por la fe de Job, por la dependencia de Dios, aunque hablaba con mucho dolor, aunque mostraba el quebranto que había en su alma, él nunca, dice, atribuyó algún despropósito a Dios, nunca lo hizo, nunca por su boca salió un pecado, dice la Escritura, viviendo esta experiencia. Pero fue necesario que muriera él, fue necesario que muriera él. Y cuando estaba en esa condición, solo anhelando la sepultura, solo anhelando que estuviera cubierto ya para siempre de polvo, aparece la poderosa mano de Dios, aparece la obra de Dios por causa de una palabra profética. Yo sé, dice él, que mi Redentor vive y mientras él viva habrá esperanza, porque Dios da vida a los muertos. ¿Y qué hace el Señor? Enfrenta a estos tres amigos para decirle, ustedes no han hablado correctamente. Mi siervo Job sí lo hizo. Entonces el siervo Job es restaurado, aleluya, es levantado de entre los muertos, es quitado, es arrancado a la muerte y es levantado como un sacerdote de Dios. Y él tiene que presentar sacrificios a Dios por estos tres hombres. Y él tiene que orar a Dios. Y la Escritura dice que Dios oyó la oración de Job y perdonó a estos hombres. ¡Aleluya! Tenemos un Dios que da vida a los muertos, hermanos. Ese es el poder de Dios. Pero ese también es el amor de Dios. Así se manifiesta la gracia de Dios. Hay cosas que siente que están muriendo en usted. Si no son del agrado de Dios, honre al Señor. Si algo estaba como una gran esperanza y siente que no está yendo por el camino que usted quería,
póngala a los pies del Señor y deje que Dios le dé muerte primero para que la vida del Todopoderoso se manifieste. Él es poderoso para restaurar todo lo que antes ha quebrantado. Y Él tiene poder para dar vida a todo lo que esté muerto. Si antes el Señor le usó, si antes el Señor le bendijo, si antes fue un obrero de Dios, si antes tuvo palabra de Dios en su vida, si antes fue una luz en medio de muchas tinieblas, y siente que hay cosas de aquellas que han muerto, este es el tiempo de decirles: Señor, tengo promesa de tu palabra, tú das vida a los muertos. Ruego que ahora, Señor, por tu palabra, me devuelvas la vida en aquello que he perdido. Creo garantizarle, hermano, puedo afirmar que el Dios de los cielos bendecirá tu vida si con arrepentimiento y sinceridad le entregas ahora al Señor aquello que para ti es una carga, aquello que para ti es una señal de muerte. ¿Por qué no oramos al Señor juntos? Bendito Dios y Padre, ruego por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, hay situaciones que yo no conozco. Hay situaciones de amados hermanos y hermanas, Padre, en quienes la muerte ha rondado y ha ido consumiendo, Señor, sus vidas, sus gracias, sus dones. Señor, en el nombre de Jesús, ruego que la vida de Cristo se manifieste, Padre, ahora. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Hay situaciones, Señor, de quebrantamiento en el alma de hermanos y hermanas que necesitan, Señor, esa palabra de poder que tú tienes. Palabra de poder con la cual sustentas todas las cosas, Padre. Manifiéstanos tu poder, te rogamos. Manifiéstanos tu autoridad, te rogamos. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, a su amada iglesia, cúbrala, atiéndala. Hay muchos hermanos, Señor, que están rogando ahora. Muchos hermanos que están suplicando ahora tu presencia, tu gobierno y bendición. Padre, atiéndales, les ruego, en el nombre de Jesús, y manifieste su gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús.